Hola, nos adentramos en un nuevo tema que es continuación del de la resurrección de los muertos por la vinculación que tiene con él, ¿no? Siempre dentro de este marco de la parusía que decíamos, que es una dinamización de esa esperanza y de ese contenido de la promesa que es global, ¿no? Y que integra muchos elementos que nosotros vamos profundizando parte por parte, no porque sean separables, sino porque lo hacemos en orden al estudio, ¿no? Pues bien, un tema que viene coimplicado con el tema de la resurrección de los muertos es el tema de la nueva creación. Mirad, en este contexto en el que estamos viviendo hay unos retos que son urgentes, necesarios, y que se vienen llamando de muchas maneras, ¿no? Desde objetivos de desarrollo sostenible hasta ecología integral, en el decir del pensamiento de esta época eclesial, liderada por el Papa Francisco, ¿no? De la ecología integral, y ahora además, pues más urgente con este tema que estamos viviendo, ¿no? De la propia naturaleza, en la que, bueno, pues este virus y esta nueva forma de presentarse, pues nos está cuestionando muchísimas cosas, ¿no? Es curioso hablar de nueva creación en este contexto, es decir, qué discurso tenemos los cristianos, qué convicciones, qué motivaciones, qué esperanzas, qué deseos, qué compromisos son con los que nosotros nos situamos en medio de esta historia, en medio de esta naturaleza y en medio de este momento. Nos puede iluminar este tema en ese sentido. Yo creo que deberíamos reflexionarlo y profundizarlo mucho más, ¿no? El tema de la nueva creación en un tiempo de urgencias, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de grandes interrogantes para la historia y para el hombre. Bien, decimos que el tema de la nueva creación es vinculante con el tema de la resurrección de los muertos. Cuando nosotros analizamos y estudiamos la antropología y la antropología bíblica, nos damos cuenta, ¿no?, que la visión del hombre no es dualista, no es un ser que tiene un cuerpo, sino que el ser corporal, la corporidad es el modo del ser del hombre, ¿no? Esa corporeidad le hace situarse en el tiempo y en el espacio, pero no solo como categoría física el espacio, ¿no?, sino como realidad relacional. Este hombre que es corporeidad, que es un ser encarnado, solo puede ser siendo en el mundo. De tal manera que ser en el mundo no es una cuestión accidental o complementaria en el hombre. Es algo estructural y esencial. Su corporeidad solo se realiza en medio del mundo. En ese sentido, la relación hombre-mundo, antropología-cosmos, para nosotros es transversal. No entendemos el cosmos sin la antropología, pero no cabe una antropología sin cosmos. El hombre es en el mundo y no puede ser de otra manera, el ser humano. Cuando nosotros hablamos de resurrección de los muertos, hablamos de la plenitud del ser humano y de la antropología. Una plenitud que decimos que es en todas sus dimensiones, también en su dimensión de corporeidad. Por eso insistimos en la resurrección de los muertos, en ese hombre transformado y glorioso también en su corporeidad. Eso exige decir, bueno, ¿y en qué mundo? La dimensión de corporeidad y de resurrección de los muertos tendrá que ver esa glorificación del hombre, cómo se realiza y dónde se realiza, y en qué relaciones se realiza. Si sigue siendo corporeidad, ¿dónde queda el mundo? En ese sentido se plantea la glorificación del mundo. ¿O en qué medida hablar de una nueva humanidad nos supone también la proclamación de una nueva creación? Porque la propia antropología unitaria, que hace que el hombre sea cuerpo, sea espíritu encarnado, sea cuerpo almado y no pueda ser separado porque es unidad, eso exige también una plenitud de la realidad que ha conformado parte del hombre, cuando hablamos del mundo como cuerpo ensanchado del hombre. A la nueva humanidad le pega una nueva creación. Es decir, que cuando nosotros afirmamos que creemos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la vida de un mundo futuro que decimos en el credo, lo que estamos haciendo es profundizar
en nuestra fe en la resurrección. Es una resurrección que es universal, que afecta a todo el hombre, a todos los hombres, como decíamos, pero que afecta también a toda la realidad y a todo el universo. Claro, hablar de cielos nuevos, tierras nuevas, de esa clave de resurrección, ahí hay dos tentaciones, ¿no? Uno sería desligar el mundo del hombre resucitado, o otro diría, bueno, sí, hablamos de un mundo y de un mundo nuevo, pero como algo mítico, ¿no? Bien, cuando se hace así esa separación dualista o esa mitificación de los cielos nuevos, de la nueva creación, el riesgo que hay es de un compromiso, un descompromiso, ¿no? Es decir, como no aceptar una vinculación comprometida en un horizonte de esperanza que nos ayuda a interpretar cómo estar hoy y relacionarnos hoy con ese mundo. Por lo tanto, sirva esto de introducción para entender que estamos en un tema que no es colateral, y podríamos decir en el sentido ni siquiera complementario, sino que es un tema estructural y que forma parte del contenido de nuestra fe cristiana y de nuestra visión de la antropología, de la cosmología y de la escatología, siempre unificada y articulada, como venimos viendo y como hacía Pablo perfectamente, a través de la cristología. Pues vayamos allá, veamos este primer apartado de la nueva creación en la Sagrada Escritura, como siempre hacemos. Nuestra mirada bíblica para tenerla como fundamento de una doctrina que se ha elaborado y que ilumina el momento presente y las cuestiones teológico-pastorales que a nosotros nos parecen hoy de un calado y que el teólogo ha de realizar y ha de trabajar. ¿Qué vemos en la Sagrada Escritura con respecto a la nueva creación? Como veis, pues nos conectamos con la naturaleza también a través de las infusiones y para tener vida y poder vivir en medio del mundo. Bien, cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura, lo primero que nos encontramos es cómo permanentemente en la revelación, en la Sagrada Escritura, hay una conexión entre el hombre y el cosmos. Eso es una constante bíblica. El hombre y el mundo, Dios, hombre y mundo, Dios, hombre y cosmos, es una realidad siempre permanente. De tal manera que las intervenciones de Dios, desde la creación hasta la plenitud, o el punto omega, siempre tienen resonancias cósmicas desde la antropología. Así, por ejemplo, la propia creación, el capítulo del pecado, Génesis 3:17, el hombre vive una situación de desconexión, de ruptura con el amor frontal de Dios y con su amor creador, y eso tiene consecuencias sobre la tierra, la contamina. Esa tierra que era paraíso, ahora resulta que produce fatiga, que produce, ¿no? Porque ella misma, la tierra, queda tocada por el pecado del hombre. Pero del mismo modo, en Génesis 8:21, 9:9, cuando se habla de la alianza después del diluvio, que ha destrozado la creación por el pecado del hombre, esa alianza post-diluvio también es una alianza con la naturaleza y también la incluye para la salvación, para la paz, para la armonía, ¿no? En Levítico y en los profetas vemos cómo las abominaciones de los hombres y del pueblo acaban teniendo consecuencias en la tierra, en las cosechas, es decir, cómo el mal viene. Pero también vemos cómo en los profetas, Ezequiel 36:1-15, por ejemplo, la salvación también incluye la tierra. El cielo nuevo, la tierra nueva, la situación nueva. De tal manera que forma parte del anuncio profético la idea de la nueva creación. Se habla del nuevo día, ¿no? De la salvación, de la plenitud, de la alegría, pero cuando se habla de esa plenitud última y definitiva, también se integra en la consumación escatológica lo que sería la consumación cósmica. La realidad entra dentro de la clave de la salvación. Es decir, en el fondo hay un discurso cosmológico bíblico que sitúa la creación, la naturaleza, en un horizonte escatológico. Es decir, hay una idea ahí articuladora de la creación, que la creación es para la salvación. Y que todo lo creado será salvado.
Y siempre que se habla de salvación, se habla con elementos integrales, como en la creación. Por eso, cuando se han querido hacer interpretaciones de esa nueva creación de un modo exclusivamente espiritualista, de todo lo cosmológico, de la relación con la tierra, del cuidado de la tierra, pues ha habido teólogos, quizás de los más encarnados, podríamos decirlo, comprometidos, como Gustavo Gutiérrez, que decía, claro, si nosotros espiritualizamos de tal manera todos los datos que el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento dan sobre la nueva creación, en el fondo lo que estamos haciendo entonces es una mitificación y estamos quitándole realidad a la salvación, haciendo de la salvación algo lejano, algo más allá de la historia, más allá de la naturaleza, más allá de... Entonces eso hace que pierda todo el valor lo que realmente desde el Antiguo Testamento se veía como una vinculación. No una reducción, pero sí una vinculación de complementariedad y de comunión, ¿no? La historia, la naturaleza, son elementos que van enclavados en la historia de la salvación, y la salvación afecta a la historia, a la naturaleza. En ese sentido se ve cómo el Nuevo Testamento recoge esos elementos que venían del Antiguo Testamento. Hablar de nuevos cielos, nueva tierra, recibir el 100 por 1, esos son elementos que el Nuevo Testamento los repite como contenido. Especialmente Pablo tiene una teología, que esa es la estructural, que debemos conocer bien, una teología de la unidad de la creación y la redención en Cristo. Su articulación es cristológica. Cristo ha sido mediador de la creación. Y este Cristo, que ha sido mediador de la creación, 1 Corintios 8:6, Colosenses, ¿no? Él es primicia, este también es mediador de la salvación. Y es mediador de la salvación también para esa creación. Entonces Cristo aparece como el que reconcilia o el que recapitula. Todo será cristificado, todo será recapitulado en Cristo, todo será reconciliado en Cristo. Cristo está por encima de todo, Cristo es nuestra cabeza. En ese sentido, Pablo hace toda una articulación en su teología donde se relaciona la cosmología con la antropología y se lee con una síntesis cristológica. Dios creador, lo ha creado todo para salvarlo. Cristo, mediador de esa creación. El creador se ha hecho criatura. La criatura en Cristo queda unida a Dios. Cristo ha muerto y ha resucitado. Toda criatura, toda antropología, toda cosmología será recapitulada en Cristo y alcanzará el punto omega o de plenitud. Cristo, principio de todo, Cristo, cabeza de todo. La síntesis cristológica nos lleva a entender esa relación encarnada del hombre y de la salvación. Si hay algún texto especial en Pablo, que podríamos decir es el central para ver qué contenido tiene esta teología de la nueva creación, es Romanos 8, 19, 23, donde se nos habla del amor y del espíritu. Se acaba hablando de ese amor y de ese espíritu que es transversal para toda la historia, pero también para toda la creación. Lo escuchamos. La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Estamos ahí en Romanos 8, 19, 23. El exégeta Leonnet nos habla de que hay tres afirmaciones fundamentales en este texto que conforman lo que después va a ser la teología de la nueva creación. La primera afirmación que viene dada es que hay una ligación
entre el horizonte del universo y de la humanidad. En ese versículo 20-21, ¿no? Fue sometida la naturaleza, la historia, ha sufrido por el pecado del hombre, pero será liberada también por la liberación de ese hombre, 20-21. En el sentido, la creación entera desea la libertad de los hijos de Dios. Salir de ese destino de corrupción para entrar en un destino de libertad, que es la que viene del Espíritu. Y habla, ¿no?, con esa figura tan fuerte, ¿no? Gime con dolores de parto ante la nueva creación que se avecina en la resurrección de los muertos, resurrección universal. Esa sería la segunda afirmación. La redención del universo se sostiene del rescate de nuestro cuerpo, versículo 23. Toda la creación, todo el universo, será rescatado, será resucitado, será transformado, será glorificado en ese acontecimiento universal de resurrección. Esa vinculación, en ese sentido, del hombre y la naturaleza en el deseo de la plenitud, de la gloria y de la libertad. Y el tercer elemento que está ahí sostenido es que esa resurrección atañe al universo mismo. Hay redención del universo, libre de corrupción, y se está gestando junto a nosotros. Por eso el realismo llega a su punto culminante cuando se habla de dolores de parto ante la nueva creación que se avecina. Bien, estas son las claves fundamentales teológico-bíblicas que tenemos sobre este tema y por el que nosotros hablamos de esa fe, ¿no?, en los cielos nuevos, en las tierras nuevas, en el mundo futuro. Bien, teológicamente, ¿cómo se ha elaborado el tema? Podríamos decir que donde se da la verdadera construcción de una teología de la nueva creación es precisamente en el Concilio Vaticano II. Ahí nos encontramos por primera vez que el magisterio extraordinario pues se sitúa ante este tema y quiera dirimirlo y entrar en él con claves teológicas. Así nos encontramos como, por ejemplo, Lumen Gentium, en la Constitución sobre la Iglesia. En el número 48 se hacen referencias explícitas de cómo, de cara al futuro y la esperanza de esa Iglesia y la gloria esperada, hay una referencia de solidaridad entre el hombre y el cosmos, al ser instaurados en Cristo todo el universo. Todo será instaurado en Cristo. Y eso supone entonces que lo que estamos viviendo ahora en nuestra relación con el mundo forma parte de esa historia de la salvación y nos llama, ¿no? Hay que cuidar un compromiso y ya se hace alusión de no evasión. Pero si algo hace el concilio, y es una idea en la que insiste permanentemente, y la vamos a ver continuamente desarrollada en la Constitución Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo, es la repetición constante, reiterada, se hace en 5 ocasiones, en los números 39, 21, 34, 43, 57 de Gaudium et Spes, una llamada permanente a que los cristianos no podemos evadirnos de la realidad del mundo y del compromiso con él. Que nuestra fe, nuestro credo, es un credo de compromiso con el mundo, con la historia y con la naturaleza. Respondiendo a esa línea crítica que se nos hacía la escatología desde claves del humanismo marxista, basados en Feuerbach, ¿no?, de que a veces, preocupándonos del cielo, nos habíamos desocupado de la tierra y nos habíamos dormido, dejando la historia y la tierra al arbitrio de voluntades, ¿no?, porque nosotros estábamos centrados en lo que iba a venir después y nos desocupábamos de la actividad central del hombre en el mundo. Precisamente así es como se llama ese capítulo de la Gaudium et Spes, actividad humana en el mundo. Hay muchas alusiones en esos números que hemos dicho, pero hay un número que podríamos considerar como central en este tema, que es el número 39 de la Gaudium et Spes. ¿Qué texto magisterial
¿no? Y conciliar nos habla del compromiso del hombre en el mundo y del verdadero sentido escatológico de la historia y de la naturaleza, podríamos decir. Pues el número 39. Ahí nos encontramos 3 párrafos y cada párrafo nos va avanzando, nos va profundizando en esa perspectiva escatológica de la creación del mundo, ¿no? De la historia y la naturaleza. En el primer párrafo, lo que hace el concilio es la afirmación directa del hecho de la nueva creación. La nueva creación forma parte de la certeza de la fe y forma parte de nuestro credo. Aunque eso comulga y es complementario con una incertidumbre de base que también tenemos clara los cristianos, que nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo se va a dar esa nueva creación. No cabe ningún apocalipticismo, decíamos, visionario, ni para el hombre ni para el mundo, ¿no? Hablando del fin del mundo y de esas visiones, ¿no? Segundo, que la visión que el hombre tiene de la naturaleza, de la creación incorporada a su salvación, no puede debilitar, dice el segundo párrafo, sino que ha de avivar la preocupación de cultivar esta tierra, esta y la nueva tierra. Porque para nosotros hay un elemento de continuidad, ahora lo veremos, entre esta tierra y la nueva tierra. En este sentido dice, tenemos que cuidar 2 posibles peligros, dice el concilio. Uno sería el encarnacionismo radical. Pensar que el reino de Dios esperado es producto del progreso, y solo del progreso, y que se encierra aquí todo lo que esperamos. Eso sería una negación del horizonte absoluto y escatológico y novedoso. Pretender y creer que el reino de Dios es construcción puramente del hombre, y confundir progreso con reino de Dios, creyendo que el reino de Dios se reduce al progreso humano. Pero por otra parte estaría también el cuidado, dice él, de caer en el extremismo de un escatologicismo radical, una visión de la escatología de otra realidad que no tiene que ver nada con esta y que no se conecta con el mundo, con la historia y con lo que está ocurriendo hoy. No. Ante eso hay que afirmar que el progreso interesa al reino de Dios y forma parte de los materiales de ese reino. ¿Cómo? Ese es otro elemento a considerar. La razón de conexión que se da para este compromiso es que hay continuidad innegable entre lo que estamos viviendo en nuestro mundo y lo que nosotros esperamos. Por eso el compromiso real de ahora tiene que ver con la esperanza que tenemos del reino de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo ahora y estamos realizando tiene conexión con el reino de Dios esperado. Y esto plantea una cuestión que hoy es brutal entre nosotros, es decir, ¿cuál es el sentido del progreso humano? ¿Cuál es el verdadero sentido del progreso humano? ¿Vale un progreso humano encerrado en sí mismo y absolutizado? ¿O hace falta un progreso que sea realmente humano? Es decir, que tenga una mirada y una esperanza que va más allá de lo que nosotros podemos, ¿no? Es una cuestión que está todavía en ciernes, ¿no? ¿Cómo entender el progreso e integrar el progreso? Bueno, esto plantea también una problemática teológica, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? el verdadero sentido teológico de lo que hacemos en este mundo y del proceso de este mundo? Lo primero que hay que deslindar es decir, ¿los cristianos qué esperamos? ¿Otro mundo? Con lo que significaría que entonces este deja de existir. Siempre ha habido tentaciones de dualismo, ¿no? Todos los cataclismos, todas las visiones de sustitución, se acabará este mundo y vendrá otro mundo, no tienen valor teológico, no pertenecen a la teología cristiana. No, nosotros desde unas claves de visión total de la realidad como proyecto de Dios, querido por Dios y continuado por Él, para nosotros todo lo creado va a ser salvado, todo lo creado.
Y eso por razones cristológicas. Dios se ha encarnado, se ha vinculado como criatura con toda la creación, nada de la creación le es ajeno a Cristo. Y Cristo no se ha desencarnado. La conexión que se da de Dios con la realidad, primero en la creación como creador, pero en la encarnación se hace radical y exige conexión también con la resurrección. Por lo tanto, la visión cristiana sobre la realidad será que hay continuidad, que esa continuidad está abierta a la diversidad porque va a haber novedad. Es lo que decimos de Cristo resucitado. Es el mismo, pero no lo mismo, porque está transformado y glorificado. El hombre resucitado será el mismo, pero no lo mismo, porque será transformado, glorificado. Pues eso llevado a la realidad del mundo, de toda la creación, será el mismo mundo, pero no lo mismo. Será transformado y glorificado. En ese sentido, eso plantea entonces, ¿qué valor tiene lo que nosotros hacemos en medio del mundo? ¿Cuál es el valor de la actividad humana? ¿O cuál es el alcance escatológico que tiene la historia, que tiene la creación, que tiene el trabajo, que tiene la política, que tiene la economía, que tiene la sociedad, que tiene todo lo que nos traemos entre hermanos, la construcción de la fraternidad? Bueno, pues ahí es donde entra Génesis 39, ¿no? Parágrafo segundo, Gaudium et Spes, 39, parágrafo segundo, cuando dice, cuidado, ¿no?, con los extremos, ¿no? Entonces dice, lo que yo estoy diciendo ahora, ¿qué valor tiene? Y dice el concilio, sin entrar a dirimir esta cuestión, eso puede ser entendido desde dos líneas o claves teológicas distintas que llevan también como dos espiritualidades distintas o dos visiones plurales, ¿no? Dice, una sería creer que lo que nosotros hacemos tiene un influjo directo sobre lo que esperamos, o otro que solo tiene un influjo indirecto. ¿Cuál sería la visión? Dice, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿qué valor tiene para el mundo futuro? Y una visión es, bueno, pues según tú haces las cosas, las haces con virtud, las haces moralmente buenas, las haces con valores buenos, pues de alguna manera ese amor, eso que tú pones, es pues como lo que permanecerá. Entonces sería un influjo indirecto. Nosotros ganamos en virtud, ofrecemos bondad, y entonces esa bondad permanecerá para la nueva realidad. Lo que queda es la virtud, es la espiritualización de la obra. Lo que quedaría sería la espiritualidad de la obra, de cómo yo he hecho las cosas. Hay otra visión más comprometida, más que dice, no, habrá un influjo directo. Es decir, no, tal como se plantea la teología cristiana, se entiende que nosotros estamos colaborando con Dios en la construcción del mundo. Dios nos ha dado el mundo, no nos lo ha dado acabado, y dice, cuidarlo, cultivarlo, perfeccionarlo. Entonces el hombre va haciendo cosas en orden a la perfección, para que permanezcan. El hombre desea permanecer y desea que su obra permanezca, no por egoísmo, sino por amor, por perfección, como el amante quiere que el amado no muera y permanezca, ¿no?, pues todo lo que es amado. Entonces, el valor, es decir, hay quien dice, no, lo que hacemos tiene un valor propio y es permanente, y deseamos que permanezca, y que permanezca como colaboración a la perfección. No porque nosotros tengamos la fuerza, sino porque Dios nos ha hecho capaces de colaborar y co-crear con Él. Siendo así, entonces yo cuando voy perfeccionando este mundo, colaborando con la obra de Dios por su amor que Él me da y por su espíritu, pues entonces yo de alguna manera estoy preparando materiales del reino de Dios. Ladrillos para esa nueva construcción. Teilhard de Chardin llamaba eso preparación dispositiva. Está hecho con el espíritu del resucitado y va para la plenitud. En ese sentido, el número 38 dice, estamos preparando material para el reino celeste. Eso sería una visión, pues, como más encarnada, más comprometida, diciendo, no, lo que hacemos en la dimensión política, la dimensión económica, etcétera, no son cosas de ensayo para ganar virtudes, o no son simplemente que quede la bondad de la intención con la que hicimos, sino que eso, en cuanto que se ha vivido y es real, está llamado a la permanencia por el amor de Dios. Es verdad que nosotros no lo podemos hacer eterno, lo tiene que hacer Dios transformándolo y glorificándolo. Pero esa realidad que hemos aportado
con el espíritu del resucitado a la nueva realidad, estaría llamada también a la plenitud. Entonces, en ese sentido, se defendería un influjo directo. Lo que nosotros estamos viviendo hoy tiene un valor permanente, no solo en la espiritualidad, sino también en la realidad. Y así nos vamos pues, a un último punto aquí. Bueno, si entonces eso es así, ¿qué relación hay entre compromiso y esperanza en el hombre cristiano? Nosotros creemos que todo ha sido creado por amor y para el amor. Está llamado a la plenitud, a la perfección total, al gozo. Lo veremos en el próximo tema, la vida eterna, ¿no? Pero esa plenitud no es obra humana. Eso es don de Dios. Y nos vendrá dado. No es algo que nosotros conseguimos o conquistamos. Sí es una dinámica en la que estamos insertos. Claro, si esto es así, entonces los cristianos estamos llamados a tener una función crítica de lo intramundano. Esa esperanza en el absoluto nos ha de ayudar a nosotros a ser críticos, es decir, no absolutizar nada. Saber reconocer el valor de todo, pero como diría Met, con nuestra reserva escatológica. Todo tiene valor, todo es muy importante, pero nada es absoluto. Es decir, saber relativizar. Entonces, no aceptamos el desorden, como que esto lo arreglará Dios, sino que entendemos que tenemos una responsabilidad de ordenar el mundo según Dios. No podemos aceptar el desorden, entonces tenemos un valor crítico para eso. No, esto no es según Dios, no lo podemos aceptar. Nosotros tenemos que hacerlo según Dios. Pero tampoco bendecimos ninguna realidad, por muy grande que parezca. Ningún sistema, ningún planteamiento político. Por eso no nos identificamos con ningún proyecto partidista político. Puede haber cristianos en cualquier proyecto. Y no absolutizamos ningún proyecto, no lo identificamos como cristiano. No, porque nosotros sabemos que siempre hay algo más. No podemos dejar que lo penúltimo, decía Bonhoeffer, se coma lo último. Nosotros estamos en penultimidad, pero no en ultimidad. La ultimidad la da Dios. Entonces sabemos relativizar y sabemos valorar. Y estamos llamados a discernir. Nosotros queremos hacer de la realidad material celeste. Por eso no podemos ser conformistas. El cristiano ha de ser siempre un activo militante frente a la realidad. Porque nosotros tenemos un absoluto al que aspiramos, transversalizado por el amor. Entonces estamos llamados a transformar la historia. Desde el amor de Dios, con la fuerza de su espíritu, pero encarnándonos y comprometiéndonos en todas las mediaciones históricas, en las que hay que anunciar que hay un futuro absoluto y que ese futuro absoluto nos llama a trabajar por la justicia, por la paz. Entonces, por una parte, estamos llamados los cristianos en nuestro compromiso a ser radicales. No nos da igual nada. No da igual si este está en el paro o no está en el paro. Eso es urgente, eso es radical, eso tiene valor de eternidad. Pero no absolutizamos nada ni nadie. Todo es relativo frente a Dios. La salvación no es nuestra, la salvación nos es dada. Y en ese sentido también tenemos una visión, ¿no? Es decir, nuestra visión no es que el puro cambio de estructura cambie el corazón del hombre. Que en una nueva situación económica y política los hombres van a ser mejores porque la situación los va a hacer mejores. Más bien nosotros tenemos la visión de que hay que transformar al hombre, tenemos que transformarnos, convertirnos, transformar nuestro corazón para que las estructuras se humanicen y se hagan auténticas. Es cierto que habrá una vinculación entre ambas, pero el objetivo no es el cambio de estructura por las estructuras, sino que es la transformación profunda del hombre con convicciones desde el espíritu que es capaz de transformar un mundo nuevo. Lo que veíamos en estos días, ¿no? Es decir, no se ha cambiado una estructura sanitaria para atender a los enfermos. No, lo que se ha dado es un proceso interno de muchísimos profesionales que han sido capaces de transformar una estructura para atender a todos esos enfermos y que han estado dispuestos
a dar su vida para que eso funcionara, del corazón a la vida. Pero según se empieza a trabajar el corazón, las estructuras también hay que transformarlas. Entonces ese compromiso histórico es fundamental. Lo que no hacemos los cristianos es describir el mundo futuro. Eso no pertenece al contenido de nuestra fe. Nosotros no creemos en la destrucción, ni la anunciamos. No anunciamos un fin del mundo como horizonte. Nosotros creemos en la transformación de este mundo y en la plenitud de este mundo, como en la nuestra propia, como ha acontecido en Cristo. Es cierto que el hombre hoy tiene hasta poder para destruir la tierra, pero aún nosotros, pensando que puede destruir la tierra, no por eso creemos que pueda destruir la vida. Es más, confiamos que la última palabra la tiene Dios y es una palabra de esperanza. Por eso podemos ver el horizonte negro, la situación rota, pero no perdemos la esperanza. Nosotros creemos que hay una relación entre naturaleza, creación, salvación y vida, y apostamos por la vida. Ahora es un momento central para eso. Se puede vivir más con menos, hay que decrecer para crecer. Tenemos que convertirnos y descubrir el valor de la naturaleza. Hemos de relativizar nuestras absolutizaciones, hemos de absolutizar, darle valor a cosas que creíamos que no la tenían. Tenemos que volver al original. Hay que reconstruir nuestro modo de relación entre nosotros, con la naturaleza y con Dios. Y hay que esperar, porque la promesa de Dios es de vida y de plenitud, para nosotros y para toda la creación. Y además, vinculado. Resurrección de los muertos, nuevo cielo, tierra nueva. Un mundo nuevo, creado en el amor, pero que tiene conexión con el que estamos haciendo y viviendo aquí ahora. Porque aquí ya también hay novedad del Espíritu. Este domingo celebramos Pentecostés. Hasta aquí el tema de la creación, cielo nuevo y tierra nueva, llamados a un compromiso porque tenemos una esperanza. Y no hay otra forma de esperar que actuando aquello que ya creemos, porque estos materiales interesan al reino. Nada nos da igual. El progreso interesa al reino, pero el centro del progreso ha de ser el amor y la esperanza de lo absoluto que nos será regalado por Dios. Estamos en camino. Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén.